estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuro, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad para compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso nos reunimos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Muchísimas gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por tu llamamiento santo y tu seguimiento amoroso. Gracias por tu presencia en nuestras vidas permanentemente. Ahora, gracias por esta oportunidad, por mis hermanos, por mis amigos con quienes compartimos la palabra. Rogamos, Señor, que ella realice todo lo que sea necesario para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, la amonestación amorosa de la palabra de Dios debe ser para nosotros un bien inapreciable. La palabra de Dios necesariamente debe convertirse en una vivencia de la realidad de Dios en nosotros. Aquello por lo que vivimos, aquello por lo que nos movemos, por lo que accionamos o dejamos de accionar, todo lo que tenga que ver con nosotros. Esa palabra del Señor debe normar nuestras vidas y debemos darle al Señor la oportunidad de que Él realice su obra en nosotros como Él quiera y cuando Él quiera. Y por eso
el vínculo de amor que nos une como pueblo de Dios deberá ser siempre fortalecido con todo el bien que Dios ha puesto en nuestras vidas, para que de esa manera, unánimemente, al unísono, estemos siempre en la disposición de identificarnos en su gracia y de dispensarnos el amor y la consideración que Dios nos ha dado y que debe ser un punto indivisible entre nosotros y una forma de nosotros bendecir y convertirnos en bendición, convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. Que Dios nos ayude. Entre esas amonestaciones sencillas encontramos una que compartimos en este momento. Sencillamente, Filipenses 2:13. El hermano apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Filipos, aquella famosa cartita de la cual la mayoría de los creyentes solamente conocen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa cartita tiene un gran contenido de bondad en sentido general, porque el hermano apóstol Pablo era un hombre muy lleno de Dios, pero muy práctico, y por eso habló más que nadie de todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana y de ese deseo profundo de Él que debe estar en nuestros corazones, de ser participantes de la naturaleza divina y de disfrutar de esa amabilidad y buen trato que Dios nos ha dado y hacer partícipe a los demás de esa gloriosa realidad. Filipenses 2:13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Qué glorioso! Cuando podemos disfrutar de esa sencillez de la palabra de Dios, sin la necesidad de especulaciones ni nuestra ni de los demás, sin necesidad de interpretaciones ni nuestras ni ajenas, sin tener que ver en ningún sentido con esa serie de metodologías humanas que nos han impuesto la obligación de que yo tenga que esperar que usted interprete la palabra para yo poderla ejecutar, o que usted tenga que esperar que yo lea la palabra y la interprete para usted poderla interpretar y desenvolverse en esas libertades del Señor, sin esa necesidad, porque Dios tiene un trato personal con usted y lo tiene conmigo. Y por eso, en el momento necesario, el Señor trata con usted y trata conmigo a través de la palabra, sin que usted y yo entremos en un tipo de competencia y que tenga que haber algún tipo de disgusto entre nosotros, porque usted y yo, a fin de cuentas, lo que somos es hijos de Dios, pero Él es el Padre. Jesús les dijo una cosa maravillosa a los discípulos. Les dijo:
ustedes tienen un maestro y soy yo. Y ustedes unos con otros son hermanos. Y la idea de que somos hermanos, claro, es porque somos hijos de un mismo Padre. Y por lo tanto, tenemos la misma naturaleza y el derecho pleno de disfrutar de todo lo que sea del Padre, porque como hijos somos un punto indivisible con Él. Y cuando el amor de Dios está en nuestros corazones realmente, y tenemos la condición de hijos de Dios realmente, hijos porque obedecemos, hijos porque amamos, hijos porque colaboramos, hijos porque tenemos la naturaleza de Dios, cuando eso ocurre en usted o en mí, será fácil que yo lo acepte a usted y será fácil que usted me acepte a mí. Y por eso la Biblia, el hermano apóstol Pablo le dijo a los romanos, me parece que Romanos es en el capítulo 8, no, capítulo 7, Pablo dice, recibíos los unos a los otros, como también Dios os recibió a vosotros en Cristo. Esa verdad de Dios, ese amor de Dios, esa gracia de Dios, ese bien de Dios en sentido general, no es una franquicia de nadie. Nadie la compró, ni nadie lo tiene como herencia exclusiva, sino que es para todo aquel que reconozca la realidad de su condición de pecado, confiese a Jesucristo como Salvador y persevere en el Evangelio de Jesucristo. Tendrá que llevar su cruz cada día y seguir al Señor, que es el lado que no nos agrada mucho, pero la Biblia dice que Dios no nos pone carga que no podamos llevar. Él nos va a ayudar. Sí, Él lo hará. Como siempre habéis obedecido, le dice el hermano apóstol Pablo a la gente de Filipos. Qué bueno. Esas sí eran una gente que tenían una buena costumbre, obedecer siempre, porque muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de obedecer algunas veces y en muchos casos no obedecer nunca. Por eso, aquellas gente que se desenvuelven en el intrincado mundo del sistema teológico y conciliar, viven siempre dentro de un laberinto de donde no pueden salir nunca. Porque precisamente los que lo entraron ahí, el sistema teológico y conciliar, lo entró, pero ni él mismo sabe cómo sacarlo. Y la gente se pasa todo el tiempo en una condición de inseguridad, y por qué no decirlo, se oye mal, pero en la condición de perdido, que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Y por eso, Iglesia del Señor, nosotros admiramos esa condición de los hermanos de Filipos. Ustedes siempre han obedecido. Qué bueno. Bueno, sería bueno que cada uno de nosotros confesase, si es necesario, que a lo mejor no hemos sido muy obedientes, pero que vamos a intentarlo a partir de ahora. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero obedecer ¿a quién? ¿Al sistema humano? No, hermano, no. Al sistema humano, no. Si usted está dentro del sistema humano y no ha podido obedecer y no ha podido disfrutar de la amabilidad y el buen trato del Señor y no ha podido identificarse como miembro del cuerpo de Jesucristo y por lo tanto no ha podido llegar a ser un instrumento útil en la mano del Señor, y usted lo ha reconocido, hermano amado o hermana amada, y todas esas deficiencias que el Señor le ha mostrado a usted, que no se trata de que yo se las señale a través de una predicación o de que alguien se las señale a través de algún don, como el don de discernimiento de espíritu, como una profecía o cualquier cosa de esa,
sino porque el mismo Espíritu Santo se ha encargado de llevarlo a usted a toda verdad y a toda justicia, como dice la Biblia. Cuando eso pase, por favor, y ya usted está en la condición de hijo de Dios, no se vaya a vivir como un esclavo. Y si ya usted tiene la verdadera condición de oveja, entonces salga de donde están los lobos, porque si usted entra en la condición de oveja, donde lo que hay es lobos, usted va a ser una víctima. Es una verdad. El llegar a la libertad del Señor es algo por lo que un creyente debe dar gloria a Dios todos los días de su vida. Porque muchos nos pasamos muchísimos años recomendando las libertades del Señor, hablando de libertades, pero nosotros no éramos realmente libres. ¿Y por qué? Bueno, porque había un porcentaje demasiado elevado en nuestras vidas de convencionalismos que no nos permitían tener ni siquiera la libertad de decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y eso hace que la gente aprenda a ser simulador, a vivir de apariencia, a vivir de especulaciones y comparaciones, y a allanarlo todo para sentirse más cómodo. Pero resulta que la mentira no tiene interpretación. En la Biblia, lo que no es verdad es mentira, y lo que no es de Dios es del diablo, y lo que no es el bien es el mal. Entonces, hermanos amados, aquí no hay un detalle del hermano apóstol Pablo de a qué se refería cuando decía que esos hermanos de Filipos siempre habían obedecido. Pero hay un detalle, y es que él dice, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando la gente tiene la visión de Dios, no entra en contradicción con los otros. Usted puede estar seguro, hermano amado, hermana amada, que donde quiera que usted se encuentre en este momento y esté viendo nuestra presencia, oyendo nuestras palabras, donde quiera que esté, y no importa el idioma que hable, si usted realmente tiene la comunión del Señor, va a sentir en su interior, aunque no entienda bien el idioma, va a sentir en su interior que hay una química que lo une con nosotros y a nosotros que nos une con usted. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene límite y porque la gracia de Dios está universalizada para todo el mundo. Por eso estamos bien seguros de que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, llegó el jefe, llegó el dueño, llegó el papá, llegó el que lo resuelve todo. Por eso, iglesia del Señor, no se trata de la imposición humana. Estamos seguros que el hermano apóstol Pablo no está diciendo eso porque se sentía complacido de que los filipenses hacían lo que él quisiera, comían lo que él quisiera, tenían un orden de culto como a Pablo le gustaba y hacían las cosas dentro de un método paulino. No tenían un manual especialmente para eso. No, sencillamente tenían la guianza del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que la Biblia dice que Dios no nos da su Espíritu por medida, realizará su obra en aquel que es de una actitud pasiva, muy tolerante y como apagada, de bajo perfil decimos nosotros, o aquel por el contrario que es muy activo, aquel que ve
demasiado. Aquel que es, dicen los venezolanos, muy avispado. Aquel que es muy vivo. Porque el Señor, al que le falta un poquito de ánimo, se lo pone. Pero al que tiene demasiado violencia, demasiado fuerza, y que sabe demasiado y que averigua demasiado, entonces el Señor se encarga a través de su Espíritu Santo de tocar esa vida y transformarla. Y la visión de Dios no se contradice. Siendo muy joven, recuerdo una experiencia que tuvimos. Dejamos de ver un hermano y amigo muy querido que compartíamos la comunión del Señor de una manera muy cercana. Siempre hablábamos, pero yo era pastor y me fui muy lejos de mi amigo y no nos veíamos. Y un día nos encontramos y lo primero que se me olvide a mí, déjeme decirle lo que el Señor trató conmigo o con relación a nosotros. Hermano, yo no encontraba qué decir. Cuando este hombre me dijo eso, mi amigo era serio y era hombre de comunión. Lo único que acerté a decir fue, no, pero es increíble, pero Dios nos ha dado la misma visión. Pero mi amigo era serio, pero mi amigo era hombre de comunión, pero mi amigo era hombre que no hablaba por hablar. Y estábamos lejos. Y en muchos casos, mi amigo y yo no estábamos de acuerdo con todas las cosas. No éramos amigos, él se fue con el Señor. No éramos amigos porque compartíamos del todo todas las ideas. Él hacía lo que yo decía o yo hacía lo que él hacía. No, cada uno tenía su idiosincrasia, su manera de ser, y habían cosas en las que no estábamos de acuerdo, pero él me amaba, pero yo le amaba hasta que él se fue con el Señor. Y nos queda ese sabor agradable de una amistad sincera y de una comunión indiscutible. Ustedes siempre han obedecido, le dijo Pablo a la gente de Filipos, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hermanos amados, tengamos la prudencia de honrarnos unos a otros hasta en la memoria. Aquellos que no son capaces, se dice que los pueblos que no honran a sus grandes muertos, no hay esperanza para sus grandes vivos. Y más en el Evangelio del Señor, es una bendición poder honrar la memoria de los otros. Seguro que usted conoce ya en el tiempo que ha perseverado algún creyente que usted le conoce de nombre por años y el día que le conoce físicamente es un día de una gran fiesta, porque usted conocía a ese hombre o a esa mujer solamente por el testimonio. Su testimonio de fidelidad y de comunión con Dios era algo de conocimiento público. Conocemos también otros que se han ido con el Señor, que no lo conocíamos. Pero aprovechemos para que aquellos que sí conocemos, si se van, por lo menos honremos su memoria, que es lo que precisamente no le interesa al sistema teológico y conciliar, porque en el sistema teológico y conciliar la gente es un número, nada más. Se oye mal, pero es la verdad. Pablo aprovecha la oportunidad para dar una amonestación amorosa. Le dice a esos hermanos, como ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Iglesia del Señor, esta es una realidad que debemos rogarle a Dios que la haga una vivencia en usted y en mí. Ocuparse de la salvación. Oiga, Pablo dijo algo muy serio. Él dijo que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera. Y usted dirá, pero si ya yo conozco todo lo que tiene que ver con la salvación, ¿no tengo que preocuparme? Sí, hermano amado. La naturaleza humana suya y mía, no importa el género, puede ser mi hermana, estará siempre presente para apartarle a usted o a mí de la comunión del Señor. Nadie está tan santo que ya no necesite más santidad. Y hay una cosa que es verdad. De santidad nadie se pasa. De comunión nadie se pasa. Pero de esa misma manera, las fuerzas del mal combaten permanentemente con nosotros. El hermano apóstol Pablo, en sus más de 80 años, nos da un testimonio que debe ser muy aleccionador para nosotros. Él dice, yo en mi interior, en mi alma, yo le quiero servir a Dios, pero encuentro en mi carne, una ley de pecado que me lleva fuera de la voluntad de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿y qué tan fuerte podría ser la tendencia de pecado de un viejito de más de 80 años? ¿Y a qué se refiere él cuando habla de una ley de pecado? Bueno, tendríamos que preguntarle a un teólogo, que son la gente que más sabe. Pero nosotros diremos sencillamente todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Porque para la mayoría de nosotros, y sobre todo en el mundo pentecostal, pecado es robar, matar y adulterar. Las otras cosas son peccata minutas. Eso no tiene nada que ver. No, hermano. Porque además de eso, oiga, cuando la Biblia habla de las obras de la carne, en Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidia, borrachera y orgía. Ahí usted puede contar esas condiciones de pecado. No sé si es el que tiene 17 o 22. Búsquelo ahí y busque cuántas son. Se me escapa porque hay en Romanos 8 una condición de pecado. No, en Romanos 1 al principio hay esas condiciones de pecado. Y no sé si son las de Gálatas que son 22 o es las de Romanos que son 22. Pero esas de Gálatas tienen algo muy, muy especial y que hay que ponerle atención. Repetimos, habla Pablo mismo de la obra de la carne, como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, envidia, borracheras y orgías. Usted sabe lo que dice en el próximo verso. Dice, y cosas semejantes a esas. O sea, las cosas que son sinónimos de eso, las cosas que son iguales a esas son muchas más que las que señalamos. Son tantas que no se pueden señalar. Porque, ¿cuántas cosas son adulterio en la vida? ¿Cuántas? No se pueden medir. Porque todo lo que se altera está adulterado. Y cuando de alguna manera
se coarta la libertad de los demás, se le está adulterando un derecho que tiene como hijo o como hija de Dios. Pero cuando la Biblia habla de idolatría, no se está refiriendo a las 20,000 vírgenes del sistema, de un sistema religioso, no, porque idolatría no es solamente adorar una imagen, idolatría es poner a Dios, poner cualquier cosa en el lugar de Dios y deshonrar a Dios de esa manera. Eso es idolatría. Y por lo tanto, el creyente sí puede ser idólatra. ¿Cómo? Sí, puede ser idólatra. Usted puede idolatrar un hijo, usted puede idolatrar una mujer o idolatrar un hombre. Que de hecho, uno de los grandes problemas del matrimonio cristiano guarda relación con eso, porque él la tiene a ella en un lugar que solo le corresponde a Dios, y porque ella le tiene a él en un lugar que solo le corresponde a Dios y a viceversa. Y eso no funciona, porque si Dios no media entre la pareja, no va a funcionar, porque por el asunto del sexo simplemente no funciona, porque eso es lo más barato que hay en el mundo. Lo que funciona realmente es la verdadera comunión y la realidad del amor de Dios, que la Biblia dice que excede a los conocimientos, de manera que cada cosa está debidamente cronometrada en la Biblia, y nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la revelación de su Espíritu Santo para entender perfectamente cómo debemos actuar en cada caso. Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Hermanos amados, llevamos una carrera alocada para la cuestión de la formación del número, y hay gente que está tan interesada en un título que le interesaría tener un título aunque sea de varón del cementerio, como sea, o de la Santa Varona. Y en estos tiempos hay tantos títulos y cada uno inventa el título que le parece y se lo cuelga de una oreja o se lo pone en el pecho para que todo el mundo vea que él o ella tiene ese título. Pero no se trata del título. Usted no tiene un don porque usted se pone un título, ni tiene un ministerio porque usted se cuelga un título. Primero que nada, el que no maneja los dones del Señor de alguna manera, no tiene ministerio, porque la palabra ministerio lo que significa es servicio. ¿Y qué va usted a servir o yo voy a servir si no tengo ningún don? ¿Cómo me van a ocupar? ¿Para qué? Bueno, es posible que usted vaya a la escuela de ministerio académico y aprenda a decir cuántas canas tenía Abraham o cualquier burundanga que a usted o a mí nos parezca. Tenemos mucho dolor de pensar, y usted sabe que es una realidad, que muchas veces una congregación con 1,000,000 de problemas de todos los tipos, hay 2 o 3 hermanos y hermanas que aman su salvación y trabajan por su salvación y por la salvación de la gente, no por la salvación de las almas, que la gente no es alma solo, la gente es cuerpo, alma y espíritu. Así que cuando trabajemos debemos trabajar por la Trinidad del hombre, no por el alma solamente. Pero bien, la cosa es que muchas veces hay 1000 problemas y lo llevan a cuesta la gente que tienen temor a Dios y que tienen comunión, y eso trabajan ocupándose de su salvación y preocupándose por la salvación de los otros también. Pero resulta que el sistema humano y el programa están muy lejos de ahí. Imagínese usted una iglesia cayéndose a pedazos con todos los problemas del mundo habido y por haber, incluso muy maltratada, muy manchada
por todo tipo de manifestaciones de pecado, porque las obras de la carne han llegado a un estado de descomposición, donde muchas veces hasta parte de los que la dirigen tienen ese baldón, tienen esa mancha, tienen esa identificación de poca fidelidad. Simplemente son funcionarios o funcionarias, y llega el momento cuando se va a servir el pan espiritual. Para nosotros es muy especial el asunto del orden del culto, y tenemos un orden de culto que debemos tratar de que sea lo más acorde con lo que la palabra de Dios enseña, tomando en consideración que tampoco es algo para imponerlo como una regla férrea e inflexible, porque en la Biblia no hay orden de culto. En la Biblia nos dice que cante primero y ore después, y hágalo así allí, que suba mucho la voz, que sea el estilo de la estridencia de los pentecostales o la solemnidad de los que no son pentecostales y son llamados fríos y esa cosa. La Biblia no tiene que ver con eso. Pero como quiera que sea, lo que sí es doloroso, que en el momento en que debe haber el servicio nutricional de una palabra que tenga la esencia de la vida, que produzca la resurrección del alma, que produzca el lavamiento por la palabra y la regeneración por el Espíritu Santo, que produzca la vida de Dios en una dimensión que nos permita compartirla con los demás, que en ese momento, que debe ser santo, aparezca alguien para exhibir su suficiencia humana, su capacidad de hombre, o para exhibir la belleza de la hermana, la juventud, esa efervescencia propia de la vida en su inicio, que glorifica a Dios, pero no es para tanto. Entonces, que venga esa persona y de la manera que sea, me venga a hablar del arca de Noé, me venga a hablar de las dos mujeres que tenía, no me recuerdo el nombre de él, el esposo de Ana, bueno, se me olvidó el nombre de ese señor, las dos mujeres que tenía, y que Ana estaba sufriendo, y que si Samuel, y que esto o aquello, o me salga con una de esas historias, algunas muy tristes, y por cierto, no digo otro, pero yo he sido pentecostal toda mi vida. Los pentecostales tenemos la mala costumbre de hacer la historia a nuestra manera, ni siquiera la contamos bien, pero una historia no es más que una historia. Usted se imagina, hermano, la situación que es llegar a un estado de emergencia donde el médico, y que él le pregunte a usted cuál fue el resultado del partido de béisbol de anoche, y cómo quedó el concierto del artista, no se sabe cómo. A usted, que está en un estado de emergencia, que se está muriendo, que necesita la capacidad y el amor de ese hombre o de esa mujer para salvarle la vida, venirle con eso, pues bien, no se asombre, pero en el pueblo de Dios pasan cosas que son más graves que esas. Porque en el momento donde debe haber la verdadera humillación en la presencia del Señor, por lo menos en nuestro país se ha puesto de moda eso de humillarnos delante del Señor. Qué hermoso, ¿eh? Humillarse delante del Señor. O celebrar el día de la Biblia, hermoso, con un grupo de mujeres bailando en una tarima de una patana. Ese es el gozo del Señor. Ese es el espíritu de humildad y de una verdadera
demostración del testimonio de la transformación, del pudor y de la modestia de una mujer que ha conocido a Dios. Eso da pena, pero es verdad. Cuando Pablo dice eso, dice estas palabras, son serias, ocúpense en su salvación, pero no lo hagan dando brinquitos ni poniéndose de cabeza, háganlo con temor y temblor. Y ya para concluir esta humilde idea, vea el verso 14, leímos el 13 y lo repetimos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y luego le da una aplicación que no podemos ignorarla, y gloria a Dios porque no dejó de decirnos esto. Él dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano amado, hermana amada, sin lugar a duda, Dios ha producido en usted y en mí el querer y el querer hacer su voluntad. Oiga como dice, el querer y el hacer por su buena voluntad. Usted no había pensado que cuando usted y yo somos indiferentes a lo que tiene relación con nuestra deuda de amor en el Señor y nos quedamos indiferentes, los otros hacen, pero nosotros no hacemos. Los otros cantan, pero nosotros no cantamos. Los otros adoran, pero nosotros no adoramos. Los otros diezman, pero yo no diezmo. Los otros ofrendan, pero yo no ofrendo. O sea, yo estoy como un espectador mirando lo que se hace y en la mayoría de los casos estoy como un censurador para decir quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Precisamente ese ha sido un elemento muy bien manejado por el sistema teológico y conciliar que vende hasta la sonrisa, y de esa manera los que no hacen nada viven siempre como una carga onerosa, molestosa, injusta y pecaminosa sobre aquellos que realmente trabajan por su salvación y por la de los otros y hacen algo en el Señor. Por eso, aunque se oiga un poco difícil de aceptar, nosotros creemos que de acuerdo a lo que la Biblia dice en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y los Hechos, el creyente que no discipula, ni bautiza, ni enseña, tiene una posición desconocida para nosotros. No encontramos a dónde ponerlo. Si usted no discipula, usted no bautiza y usted no enseña, nuestra pregunta es, ¿y qué es lo que usted hace? ¿Y qué fue lo que usted recibió? ¿Y qué es lo que usted comparte? ¿Y de qué manera cuenta Dios con usted para el desarrollo de su obra? Usted sencillamente es un tipo de parásito en medio del pueblo de Dios. Y muchas veces hay gente que se especializan en ser como un tipo de paja en los ojos de la iglesia. Con el viejo refrán que tenemos los dominicanos, del perro de hortelano, que no da oportunidad para nada, ni come ni deja comer. Y en nuestro pueblo se habla mucho de ese tipo de cosas, del que ni hace ni deja hacer. Por eso, hermanos amados, no olvidemos esto. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Hermano amado, ya para concluir, ese deseo que usted siente muchas veces de que el reino de Dios sea engrandecido, de que la gente sea bendecida,
y de que usted pueda ser de alguna manera parte del desarrollo, del bienestar físico y espiritual de la gente, eso fue Dios que lo puso. Y usted, hermano amado y hermana amada, y yo tengo que aceptar la realidad de que muchas veces Dios pone en nosotros ese querer, como ese hacer por su buena voluntad, pero nosotros nos endurecemos. Hay gente que siempre están esperando que Dios le hable detrás de una puerta, o que venga un profeta y le profetice, o que venga uno de esos profetas que trujan a la gente para decirle las cosas. ¿Usted ha visto eso? Gente que le van a profetizar a usted y le ponen la boca cerca del oído suyo y le vocean. Antes, muy joven, yo me reía de esas cosas y lo tomaba como un chiste. ¿Sabe lo que he aprendido con la vejez? Que tal vez Dios lo está haciendo para que yo no tenga motivo de decir que no lo oí, porque el profeta me lo voceó con toda su fuerza en los oídos para que yo lo entienda. Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano amado, hermana amada, sin que entre en contradicción con aquellos que usted tiene comunión, hágase un favor, no se recueste de lo que hacen los otros. No se quede callado porque usted no canta muy bonito y usted deja que los que cantan bonito sean los que canten. Lo que inventaron últimamente los coros de planta e inventaron la distinción de los grupos de cánticos, le han quitado a la iglesia la capacidad de glorificar a Dios simplemente porque lo hacen los que cantan bonito, y en muchos casos para poner unas muchachitas a bailar, que a veces es muy desagradable el baile ese y el vestido, pero eso es copiado de la antigua Grecia, y ese tipo de cosas ha llegado como una mancha de apostasía en medio del pueblo de Dios. Pero olvidemos eso, hermano amado. Cante para Dios, adore a Dios, bendiga al Señor, y cada día, cuando ya se vaya a acostar de su jornada de trabajo físico y de trabajo espiritual, pregúntese: ¿qué fue lo que yo hice hoy? ¿Para qué valió la vida vivir? Porque nada puede ser tan valioso como haber aportado, aunque sea un mínimo grano de arena, en este esfuerzo de tanta gente de construir un templo santo para el Señor, de restituir la vida, de transformar a aquello que Satanás ha dañado y convertirlo en algo que glorifique a Dios y que sea útil para la gloria y la honra del Señor. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hermanos amados que están en el extranjero y que nos ven desde las redes, recuerde que puede encontrarnos como Mario Julio Cedeño, como Biblia Pura y también como Bella Visión. Hasta mañana y que el Señor les bendiga. Desde el
siento cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, y dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas.
yo no temeré. Al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí,